Hola, buenos días. En este segundo vídeo lo que intento ver es la última parte que nos quedó por explicar de la descripción general que hacíamos del núcleo atómico. Habíamos visto las partículas que estaban dentro del núcleo, que las llamábamos nucleones, habíamos hablado un poco del radio y por tanto el volumen del núcleo y las fuerzas que hay en el interior del núcleo, las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y os había dicho que nos quedaba pendiente la energía de enlace. Bueno, pues vamos a por la energía de enlace. 3 pinceladas. La primera, ¿a qué llamamos energía de enlace? La representamos con la letra E. Es aquella que tenemos que aportar para separar el núcleo en los nucleones que lo forman. Y es la responsable de la estabilidad nuclear. Para romper un núcleo yo voy a necesitar aportar energía. Cuanta más energía tenga que aportar, mayor va a ser la energía de enlace y por tanto el núcleo va a ser más estable, porque necesitamos más energía, más trabajo para romper ese núcleo. Por tanto, a mayor energía de enlace, mayor estabilidad nuclear. Alguien se preguntará, ¿y cuál es la causa de esa energía de enlace? Pues la causa de la energía de enlace es la diferencia que hay entre la masa de los nucleones que forman el núcleo, es decir, si yo tengo un núcleo que formado por 7 protones y 7 neutrones, pues diría, voy a coger los 7 neutrones, los multiplico por la masa de cada neutrón y a eso le añado la suma de la masa de los 7 protones y entonces tendré la masa del núcleo. Bien, pero si ahora cogéis y ese núcleo lo pesáis experimentalmente, vais a una balanza y decís, ahora voy a pesar el núcleo, y entonces las cuentas que he echado teniendo en cuenta el núcleo como suma de partículas individuales tiene que coincidir con lo que yo vaya a medir ahora en la balanza. Pues no, hay una diferencia de masa entre la masa experimental del núcleo y la suma de las masas de las partículas que lo van a formar. Eso lo vamos a llamar diferencia de masa. Siempre es más grande la suma de todas las masas de los nucleones que la suma experimental del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos que hacer un primer cálculo. Ese primer cálculo es lo que llamamos defecto de masa, diferencia de masa. Diferencia de masa, defecto de masa. Y es bien sencillo de calcular, aunque la notación que empleamos quizás sea un poco demasiado laboriosa. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y multiplicamos la masa de cada protón por el número de protones que tiene el núcleo. El número de protones que tiene un núcleo, si recordáis del día anterior, lo llamábamos número atómico, pues por Z. A eso le añadimos la masa de los protones, de un protón, multiplicado por el número de protones que tenga el núcleo. ¿Cuántos protones tiene el núcleo? Pues lo sacaremos entre la A y la Z. Entonces, a la A, que es el número másico, suma de protones y neutrones, le tendremos que quitar el número atómico, que son los protones. Por tanto, ya esto de aquí me da el número de neutrones. Esta sería, digamos, la masa teórica del núcleo, eso que llamamos masa teórica. ¿Por qué? Porque cogeríamos nucleón por nucleón e iríamos sumando sus distintas masas. Y eso debería coincidir con la masa experimental del núcleo. Pues no coincide con la masa experimental del núcleo. Siempre hay una ligera diferencia. Las masas de los núcleos están medidas y entonces de aquí me sale un numerito que no es 0. Es distinto de 0, que me vendrás pasado en unidades de masa atómica y de ahí, a través de la equivalencia de la unidad de masa atómica, que siempre me darán 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilos, pues lo tendré que expresar en kilogramos. ¿De acuerdo? Lo tendré que expresar en kilogramos, en la unidad de masa del sistema internacional. ¿Vale? Pues ya hemos hablado de qué es la energía de enlace, cuál es la causa de esa energía de enlace, y ahora diréis, ¿y cómo se calcula la energía de enlace?
Pues la energía de enlace se calcula de la siguiente manera. Echamos mano de la teoría de la relatividad de Einstein, y Einstein demostró que hay una equivalencia entre la masa y la energía. Esa equivalencia es un poco difícil de demostrar, entonces esta vez nos vamos a quedar con la fórmula, que dice que la equivalencia entre masa y energía es la siguiente. La energía de enlace del núcleo, en este caso, va a ser el defecto de la masa, este que hemos calculado aquí, multiplicado ¿por quién? Por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esa fórmula seguramente os sonará mucho. E igual a m por c cuadrado. Sale en multitud de ocasiones por ahí, sale. Bien, pues entonces así es como se calcula la energía de enlace de los núcleos. Un pequeño comentario con respecto a esto. La energía de enlace, como estoy trabajando con kilos y la velocidad de la luz está en metros por segundo, pues me saldrá en julios. De todas las maneras, el julio es una unidad muy grande, porque estoy hablando de cosas muy pequeñas, entonces el julio es una unidad muy grande. De manera que las energías de enlace se suelen expresar en mega, 10 a la 6, mega electronvoltios, ¿de acuerdo? Las energías de enlace se suelen expresar en megaelectronvoltios. Y diréis, ¿y cuál es la relación entre el julio y el electronvoltio? Pues esa nos la darán siempre. Lo único que tenemos que saber es cambiar de unidades, pero eso tenemos que saberlo hacer desde hace tiempo. Así que un electronvoltio lo pongo, pero no para que os lo sepáis de memoria. Un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. O sea que si os acordabais de la carga del electrón, cambiáis los coulombios por julios. Un electronvoltio son 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Y por último, ¿qué os quiero también comentar? Que cuando yo estudio un núcleo, la estabilidad de un núcleo, no me fijo en su energía de enlace total, sino que lo que voy a hacer es repartir la energía de enlace total entre el número de nucleones que tiene ese núcleo. El número de nucleones me lo da el número másico. Pues entonces lo que hago es dividir simplemente los megaelectronvoltios de la energía de enlace entre el número de nucleones que tiene, número de protones y número de neutrones. Y así clasificamos los elementos de la tabla periódica con respecto a su energía de enlace por nucleón. Esta energía de enlace por nucleón lo que me hace es determinar la estabilidad del núcleo. Determina estabilidad, no escribo más. Cuanto más energía de enlace hay por nucleón, más estable es el núcleo. De manera que han cogido y han hecho una gráfica con las energías de enlace de todos los elementos de la tabla periódica. ¿Con respecto a quién? Con respecto a su número másico. Y en el eje de ordenadas han puesto la energía de enlace por nucleón. Entonces, el hidrógeno tiene una energía de enlace, aquí estaría el hidrógeno, número atómico 1, primer elemento de la tabla. Luego iría el helio, así todos. Bueno, pues entonces se observa que la energía de enlace por nucleón va creciendo a medida que aumenta el número másico hasta llegar a un máximo. Ese máximo corresponde a un elemento que es fácil de recordar. Es el hierro, que tiene número atómico 56. A partir de aquí hay una pequeña disminución y luego ya para elementos muy pesados, cuyo número másico es bastante elevado, pues prácticamente se mantiene constante. ¿De acuerdo? Bien, os pondré, pero ya por escrito, porque si no esto se va a alargar mucho, un ejemplo que es muy sencillo, es hacer cuentas, no tiene nada, de cómo se calcula la energía de enlace por nucleón para un determinado elemento químico, porque estamos hablando de los elementos químicos. Entonces, con esto damos por finalizado esta parte del núcleo. Venga, hasta luego.